Está la gente empezando a conectarse. Hola Daniel, Sí, sí. De ahí en más, Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. bárbaro. Hola Hola Daniel, buenas Daniel, buenas tardes. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bien, tardes. vos, Muy bien. Bien, bárbaro. Bueno, pero yo disculpa ya al equipo porque hoy cuando entré con Bárbara, que entré más tarde, no lo presenté a todo, pero ahora que entró Daniel, voy a tratar de presentarlo. Daniel Tizoco, el director, Marcelo Golomani, el codirector, y nuestra becaria estrella, Lola. Lola, la que preguntaste vos por Lola, y Jorge, que Sí. ahora no lo veo, que no, Jorgito no está, estoy a viendo estar la ahí al lado, presentación. ahí está, ahí lo veo. Ahí está Jorge. Y está Janina Tochetti, perdón que voy a saludar a mi colega de ADENAC, que hace años que no la veo. Janina, ¿cómo estás? Vi que habilitaste el micrófono, pero por lo menos yo no te escuché. Muy Bueno, bajo. ahí trato de mejorar. Ahí está. Hola Janina, qué gusto verte. Igualmente, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien. Acá con el equipo, acá no sé por qué nos invitan, digamos, esa gente de ahí, tus coterráneos. Mis Porque un compañeros, día, sí, viste que Adenag hace todo esto. Adenag un día hizo que alguien desde allá del sur venga a escuchar acá a través de la virtualidad y ahora el sur dice, lo queremos escuchar a ustedes, viste, las bondades de la tecnología. tal cual, esa es la idea, esa es la idea. Al cual, bueno, un gusto de verte, un gusto, y un gusto Daniel también por recibirnos ahí en su casa, No, por favor, Muchísimas muchas gracias, gracias. por gracias a favor. ustedes. Bueno, a ver qué hora es. 5 y 2 minutitos. Bien, nosotros normalmente damos 5 minutos de changüí y 5 normalmente arrancamos este, medio seguro. Bueno, a Excelente. ver, ¿querés aprovechar a alguien a presentarse? Ya que estamos. Héctor, Comodoro. Digo Hola, Héctor porque es buenas. filósofo, no tiene nada que ver. Entonces, Buenas, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien ahí? ¿cómo Hola estás? Héctor, Hola sí, Héctor, Perfecto. bárbaro. Hola Janina, gusto. hola Daniel, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Bien, Bien, bien. Bueno, no sé si hace falta que me presente. Dale, dale, si no te conocen. Bueno, mi nombre es Héctor Márquez, yo soy filósofo y bueno, ¿qué más decirle? Soy coordinador del Departamento de Humanidades de la sede de Comodoro Rivadavia y bueno, estoy a cargo de lógica y metodología de la ciencia, además de epistemología de acá de Comodoro. También soy docente del Colegio Universitario Patagónico, que es el preuniversitario de nuestra universidad. ¿Y qué más decirles? He estudiado mucho metodología de la investigación social, he hecho una especialización en eso y una maestría. Así que bueno, me interesa mucho el tema además, así que un gusto de estar Bárbaro. acá y de conocer a los que no conozco, a las que... Ah, pero están todos los filósofos. Ahí tenés a Andrea Ruz, otra filósofa. Veo matemática también. Cosas extrañas. Muy bien. Marta, un gusto como acompañarlos. Me llamó bárbaro. la atención el tema, me encantó. Profesora de matemáticas. Aviso. Gusto, Sí, Marta. jubilada, jubilada. Jubilada. Muy bien. ¿Alguien más que tenga ganas de presentarse? No, parece que no. Bueno, hay estudiantes, nosotros le contamos ahí chicos que son estudiantes, otros que no conocemos, pero bueno, ya estamos en horario, Barbie, si querés. Bueno, ahí ya vamos arrancando. Bueno, para iniciar esta charla, que es la tercera charla que hacemos en el año desde el Ateneo de la Administración del Esfuerzo Humano, comentarles que como todas las actividades está avalada por resolución digital 763/2025 y en esta ocasión le agradecemos al equipo de Ciudades Sustentables, que bueno, ya los vamos a presentar, pero
Ellos hoy están en su estudio basado en identificar básicamente las principales oportunidades y desafíos asociados a la incorporación de las herramientas de la inteligencia artificial en el ámbito de la investigación. El equipo está conformado por Lola Arellano Capato, que es estudiante avanzada en la licenciatura en Ciencias de la Administración y que ha participado en proyectos de investigación y desarrollo vinculados a la gestión pública local. José María Ruiz, que es licenciado en Sistemas y profesor de Informática, es docente e investigador también en proyectos de investigación y desarrollo y en líneas de trabajo asociadas a la responsabilidad social, la sustentabilidad y objetivos de desarrollo sostenible. Nos acompaña también Fabián Gustavo Tizoco, que es licenciado en Ciencias de la Administración, doctor en Ciencias Económicas con orientación en la Administración, especialista en gestión de pequeñas y medianas empresas. Se desempeña también como titular ordinario e investigador categorizado en la Universidad Nacional de Entre Ríos y en la Universidad Tecnológica Nacional. Marcelo Alberto Colombano, que es magíster en Sistemas de Información, también se desempeña como docente en la carrera de licenciatura en Sistemas pertenecientes a la Facultad de las Ciencias de la Administración, también en la Universidad de Entre Ríos, y Jorge Amadeo Franco, licenciado en Administración, especialista en docencia de la educación superior. Bueno, más que nada y sobre todo agradecerles a ellos por dedicarnos un ratito de su tiempo y por presentarnos este estudio que es bastante ambicioso y bastante interesante para todos. Gracias y bueno, ya cuando quieran pueden arrancar. Bueno, gracias Bárbara. ¿Me escuchan bien? ¿Me reciben bien? Perfecto. Gracias Daniel. Gracias Anina. Bueno, un gusto enorme. Decíamos, les cuento a los que ingresaron ahí en horario que estábamos ahí en una previa hablando con el equipo de la facultad y estábamos hablando sin querer casi de lo mismo que sucedió luego cuando se conectaron todos. Estábamos hablando de nuestro querido exdirector hablaba de la interdisciplinariedad, somos una especie de zoológico, ¿no? Una mezcla y la verdad que eso no, nos satisface enormemente encontrarnos que aquí presentes hay, permítanme el atrevimiento, ese zoológico. Tenemos docentes jubilados de matemática, gracias Marta, Héctor desde la filosofía, colegas desde el área de administración, gente de la informática. La verdad que es un placer porque entender que estas problemáticas se abordan solamente desde ese lugar, ¿no? Desde la multivisión, ¿no? De una mirada holística. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Un equipo que hace una década y media viene trabajando en temáticas que tienen que ver con la responsabilidad social, la sustentabilidad, los gobiernos locales, la gestión, los sistemas de información, los aspectos tecnológicos. Y somos, ¿por qué decimos un zoológico? Porque ahí recién Héctor cuando se presentaba decía que dirigía el área de humanidades y nosotros tenemos nuestro representante del área de humanidades, de sistemas, de contabilidad, de administración y como decía ya, Bárbara en la presentación, tenemos aquí en la exposición una estudiante y tenemos también en la exposición a nuestro ex director, ya jubilado, retirado de la universidad, que es el que con algunos años, que creo que ha de tener más de 40 años ya, porque me está escuchando, digo esto, jubilado ya de la universidad y él es el que más nos insta a estudiar la cuestión de la inteligencia artificial. Bueno, nosotros qué buscamos concretamente, porque cuando le diga esto voy a decir qué hacen la inteligencia artificial, buscamos desarrollar formas de medir la sustentabilidad, específicamente aplicada a gobiernos locales, a municipios. Eso es lo que estamos trabajando en los últimos dos proyectos y ahora estamos trabajando en el desarrollo de una metodología donde los gobiernos locales puedan hablar con los grupos de interés, generen información adecuada sobre la sustentabilidad, sobre la transparencia, sobre la gobernanza, sobre lo económico, lo social, pensando en esos grupos de interés. ¿Y cómo llegamos nosotros a específicamente a vincularnos con la inteligencia artificial? Bueno, de dos maneras. Primero porque la inteligencia artificial nos atravesó como equipo. Nos atravesó porque nos desafió como nos pasa a los que somos padres con un hijo que está en el primario o el secundario y quiere resolver una tarea de la escuela con inteligencia artificial, porque la tenemos en el trabajo, porque otro está siendo reemplazado en su trabajo por inteligencia artificial, etcétera, etcétera. O sea, lo vemos desde un lugar instrumental o del herramental.
Pero agrego dos palabras respecto de eso. Nosotros, antes de enfrentarnos a esto, veníamos con una preocupación y con muchas estrategias trazadas en el post-pandemia. Nosotros en el medio de la pandemia estábamos con una investigación que se iba a hacer en espejo entre el corredor del río Uruguay en toda la provincia de Entre Ríos. Nosotros, Entre Ríos tiene que ver porque estamos rodeados de ríos, y íbamos a hacer una investigación en espejo entre la República Oriental del Uruguay, vecinos nuestros, y nosotros. Y nos atraviesa la pandemia y para nada la pandemia modificó en algo los objetivos, sino que diría que lo enriqueció. Nosotros en la pandemia aprendimos, como le sucedió a empresarios, emprendedores, universidades, y yo diría, visto con el diario del lunes, que hicimos un trabajo que sin la pandemia no hubiese sido tan bueno. Ese fue el primer momento en donde nosotros nos repreguntamos y nos replanteamos toda la forma de investigar. ¿Cómo hacíamos el... No podíamos viajar a hablar con un intendente, pero desarrollamos un montón de estrategias que tenían que ver con aprovechar otro tipo de herramientas a partir de que nos habían encerrado y parecía que nada se podía hacer. Ese fue el primer, lo debo mencionar porque ese fue el primer punto que nosotros nos hace hablar, repensarnos como equipo, mirar nuestras prácticas, nuestro método y también escribir sobre nuestro método. Fue la primera vez que nos salimos del eje de la sustentabilidad y empezamos a hablar de cómo investigábamos y cómo investigamos en pandemia. Años después, y por eso está este centro ahí en el slide de color naranja, aparece la inteligencia artificial y nos empieza a movilizar la manera en que trabajábamos. ¿Sí? Cómo nos organizamos, cómo estudiamos, cómo investigamos, cómo nos reunimos, y también no dejamos de ser docentes y estudiantes y graduados, o sea que no puedo separar eso, ¿no? No es que nos pasaba solamente en la investigación. Y el segundo ítem de cómo nos vinculamos con la inteligencia artificial tiene que ver porque en el último proyecto de investigación, nosotros venimos investigando la temática, como les decía, de hace varias décadas, y ahora en este último proyecto de investigación lo que queremos saber es de qué manera la inteligencia artificial, junto con otras tecnologías, junto con Internet de las Cosas, puede construir ciudades inteligentes. Y por ende, cómo puede contribuir a la sustentabilidad, cómo puede crear territorios sustentables la inteligencia artificial. Es uno de los objetivos concretos nuestros. O sea, fíjense, por un lado, nos miramos como equipo y decimos, bueno, nosotros investigamos, tenemos un tipo de investigación, y nos genera dudas, inquietudes, incertidumbres, que es lo que venimos a plantear con ustedes, ¿no? Y por otra parte, la inteligencia artificial la queremos utilizar o ver cómo puede ser una palanca, un punto, para crear ciudades inteligentes y más sustentables, más vivibles, en nuestro territorio. Bueno, y última filmina que me toca, Lolita, ¿querés pasar? Bueno, y esto generó, aquí está lo que dijimos, generó dos papers, dos producciones, y que el origen de por qué parte de los colegas de la Universidad de la Patagonia están invitándonos hoy es porque ellos nos escucharon en una de las jornadas de administración informática, donde estábamos compartiendo de manera incipiente, fue el primer trabajo, el segundo trabajo, perdón, ahora estamos en el tercero, en donde nos estábamos repreguntando y diciendo, estimados, esto nos asusta, nos gusta, nos facilita, nos pasaba todo, ¿no? Lo que hicimos en ese primer paper fue compartir un sinnúmero de emociones y unos primeros indicios. Y que queríamos explorar las oportunidades, como dijo Bárbara, y los desafíos que estaban asociados a la inteligencia artificial, concretamente en el ámbito de nuestra investigación. Y lo que hicimos y lo que vamos a hacer hoy también con ustedes es a compartirles algunos de los resultados y algunas de las experiencias. Bueno, creo que sigue Jorge. Sí, buenas tardes a todos. Como está ahí en la filmina, la primero que empezamos con la charla es diciendo que la ciencia es el motor de la sociedad. Y lo que quería comunicar es el aumento del ritmo del cambio en la evolución de nuestra especie, digamos. Y que en un primer momento
desde que pasaron bastantes miles de años utilizando lo que sería el poder del animal como ayuda, el uso de los animales, hasta prácticamente la revolución industrial, donde aparece un cambio tecnológico muy importante. Esto lo estudiamos también en la mayoría de las materias de extensión del vapor, y este cambio es acumulativo, es decir, como el conocimiento es acumulativo, nosotros suma en un enorme aumento de la productividad lo que pasó con la revolución industrial. Con el advenimiento, mi trabajo en gestión de diferentes organizaciones, de la computación electrónica. Me acuerdo primero la computación mecánica, después la electrónica. Cuando yo ingresé a la Facultad de Ciencia Económica de la UBA, usábamos tarjetas perforadas y era una revolución. Y bueno, después la computadora personal, siempre en un continuum, es decir, se van acumulando, aparece, como decía un poco Fabián, en el devenir de las actividades y mi desarrollo profesional, apareció la computadora personal y después, en algún momento, aparece todo el tema de la digitalización y, por supuesto, Internet. Y cambia el mundo. Y cambia, por ejemplo, aparece en muy pocos años, desde menos de 50 años, supongo yo, más o menos, medio siglo, desde la computadora a la inteligencia artificial a principios de este siglo, ya empieza a producir también otro enorme cambio. Y después, yo puse acá, inspirado en un artículo que leí en La Nación, hablaba de una disrupción tecnológica que se va a producir entre la computación cuántica, que está en desarrollo. Sé que en Estados Unidos en muchas universidades se está utilizando computadoras cuánticas para el análisis de moléculas médicas, que disminuye mucho el uso de, por ejemplo, de cobayos, el uso de animalitos, porque modelos que se puedan reproducir, mejor dicho, esa capacidad de computación puede trabajar con ese tipo de modelos mucho más complejos. Entonces, si eso lo sumamos a la inteligencia artificial, yo creo que se está produciendo una disrupción tecnológica muy importante que estamos viéndola todos los días. Y yo lo veo en cómo, por ejemplo, cómo cambian los trabajos, cómo amenazan a los trabajos que uno ve rutinariamente. Por lo tanto, esto que quiero continuar es cómo pensar un poco qué trabajos van a sobrevivir, porque los trabajos están cambiando. Y decíamos, el otro día escuchaba a un señor que comentaba, digo esto el otro día, ayer o antes de ayer, que por ejemplo, la industria automotriz argentina este año va a producir un boom, está produciendo una enorme cantidad de coches, pero los produce con la mitad de reemplazados por robots. ¿Sí? Ese es un caso. Hoy en día, Mercado Libre, que es una industria de servicio, tiene más empleados que la empresa más grande que tiene la Argentina en estos momentos. Estamos hablando privada. Esos cambios se están produciendo muy rápidamente y realmente es como que uno se siente atónito ante todo este tipo de cosas. Y decimos, reflexionando, ¿qué trabajos sobrevivirán? Bueno, trabajos manuales no repetitivos. Por ejemplo, los robots luchan por la variación, las variaciones les resultan molestas y no tan buenos resultados. Creo que en ese tipo de realización de trabajos manuales no repetitivos hay posibilidades de desarrollo todavía de ocupación de nuestros futuros graduados. Hablo de toda lo que gradúa la universidad, ¿no? Ocupaciones centradas en las relaciones humanas, que decimos porque los robots carecen de inteligencia emocional hasta ahora, asegurando que por el momento ese tipo de relaciones podrían sobrevivir. Ayer hablaba con un colega y amigo médico que me decía que
hoy en día prácticamente todos los médicos, todas las especialidades, se ven obligados a la utilización de modelos de inteligencia artificial y que tienen métodos de diagnóstico que son repetitivos. Por ejemplo, me da el caso del estudio de cáncer de mama, mientras por el uso y análisis de imágenes estaban en un 80% de eficiencia, y con el uso de la investigación artificial se eleva al 95-97%. Lo que veo acá es que es cierto, y es cierto y es muy positivo, que la aplicación de estas cosas acelera muchísimo la productividad. Lo que vemos es un aumento potencial de la productividad. Y otro de los temas es el tema de la imaginación, o el uso de la imaginación y la creatividad. Creo que la parte de la creatividad es algo que es muy difícil que en el corto plazo sean reemplazados por estas cosas. Creo que había otra. Y pensando en todo lo que dije anteriormente, lo que trato de decir es, creo que la base para intentar sobrevivir a todos estos cambios con éxito es el tema, hacer base en la educación. Para mí hay que educar para el futuro y cómo preparamos a nuestros estudiantes. Creo que ahí la educación es una herramienta fundamental. Y en lo que nosotros competen, la educación en la ciencia de la administración, que es de donde provengo yo, de la facultad. Los jóvenes que nosotros estamos educando tienen que realizar, todos los docentes somos docentes e investigadores, es decir, tenemos que realizar investigaciones y a su vez enseñar ciencias. Y como para mí la investigación y la enseñanza son las dos caras de una misma moneda, como lo era el Harvard o como lo es el Harvard y el software. Por lo tanto, creo que es imprescindible y tenemos que hacer el esfuerzo y tratar de aumentar estos ámbitos de discusión y transmisión de información para tratar de integrar todo lo que sean las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa en nuestras actividades. Creo que es una forma de, por otro lado, cumplimos con el tema de la educación continua que tenemos todos los que ejercemos la docencia. Y bueno, eso es lo otro, creo que siguen mis otros colegas a partir de ahora. Como dice Jorge, la IA vino para quedarse y bueno, tenemos que adaptarnos a estos nuevos desafíos que tenemos. La IA parece que es magia, pero en realidad no lo es, ¿no? Vamos a intentar pensar la IA como una herramienta para potenciar al investigador. Imaginen a la IA que es una herramienta que no duerme, disponible las 24 horas, que puede leer miles de textos, audios, videos en tan solo segundos. Además, esta herramienta de asistente te permite encontrar patrones que a simple vista son invisibles. Entonces, tenemos a un asistente que es el super asistente, esta IA, que me va a permitir procesar grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, si queremos saber la opinión que tienen las personas sobre un tema en particular, tenemos toneladas de información en Internet, en comentarios en redes, por ejemplo, en foros, noticias. Bueno, si tenemos que hacer un relevamiento de esos temas, sería inviable. Pero con la IA vamos a poder hacerlo en segundos, detectando emociones, tendencias, temas emergentes. Y esto en tan solo segundos. Entonces, el procesamiento de datos es un punto importante. Otro punto sería cuando uno está haciendo investigación, tiene tareas que son pesadas, que llevan mucho tiempo. Podemos liberarnos de esas tareas
ejemplo, copiar datos, em, clasificar las respuestas, transcribir entrevistas que hemos hecho, depurar las encuestas, cosas que consumen mucho tiempo, pero con la IA eso sería mucho más rápido. Em, entonces, derivando esta tarea a la IA, nosotros podíamos dedicarnos a tiempo, digamos, ese tiempo dedicarlo a cuestiones más valiosas, como por ejemplo pensar, interpretar y proponer nuevas ideas. Otro punto importante a favor de la IA es que permite detectar conexiones entre datos, que a simple vista no se ve. Esto es detección de patrones. Esto abre la puerta a nuevas hipótesis y nuevas preguntas para la investigación. Y por último, el último punto que a favor de la IA es que podemos construir modelos y hacer predicciones. Esto permite construir escenarios futuros en base a nuestros datos. Entonces, sería como una brújula en el mar de datos que tenemos. Pero bueno, la IA no reemplaza al investigador, sino que lo potencia. La IA sería como, como un telescopio que permite ver más lejos, pero sigue siendo nuestra mirada la que debe interpretar los resultados. Ese es el concepto importante. Bueno, todos vimos yo los puntos a favor que da la IA, pero ahora vamos a ver los desafíos, porque vimos que tenemos un gran potencial con la IA como los investigadores, pero también hay desafíos. Entonces, como decía, el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, los desafíos que tenemos. Tenemos que, uno de los primeros que tenemos que tener en cuenta, primeros problemas que se presentan es la transparencia. Hay, los algoritmos tienen que poder, cuando yo hago una pregunta, y generalmente obtengo una respuesta, pero no me dice cómo se construyó esa respuesta. Entonces esos algoritmos no son transparentes. No me dicen cómo se construyó, en base a qué datos se construyó. Entonces eso en la investigación genera desconfianza. Tenemos que buscar entonces IA que sean transparentes, que den información de cómo se construye el algoritmo y en base a qué datos se entrenaron. Otro punto a tener en cuenta son los sesgos. La mayoría de los algoritmos de las IA se construyen con datos y esos datos tienen prejuicios. Y bueno, cuando se aplican la IA, cuando se aplica esos algoritmos, replican esos prejuicios. Por ejemplo, discriminación por género, por etnia, por clase social. Otro punto es la privacidad de los datos. Cuando nosotros trabajamos en investigación, vamos a trabajar con datos y tenemos que tener los recaudos éticos y de seguridad cuando se trabaja con datos por una cuestión de legal, ¿no? Y ético. Y hay que tener cuidado con las alucinaciones y la generación de contenidos, las fake news o contenidos falsos, porque actualmente se ve mucha generación de contenido que se utiliza para manipular o para desinformar a la gente. Es otro punto que hay que tener cuidado con la IA. Y como investigador también tener presente que siempre se debe fomentar el pensamiento crítico. No se debe dejar que la IA piense por nosotros, sino que nosotros debemos pensar de manera crítica en cuanto a los resultados que da.
Por eso se dice que la IA no es ni buena ni mala, sino todo depende del uso que se le va a dar. Y el investigador debe hacer un uso ético y reflexivo sobre la respuesta que da la IA. Adelante, Lola. Entonces, vimos estos riesgos y bueno, ahora tenemos que decir cuál sería la estrategia para tratar de controlar a la IA que cuando lo estamos utilizando, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Bueno, los riesgos que se ven, eh, ya lo dijimos, pero ahora vamos a hablar de cómo mitigar esos riesgos. Bueno, usar la IA con responsabilidad se refiere bueno, a mitigar estos riesgos, esos sesgos, perdón. Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, un modelo que no sabemos dijimos que no sabíamos qué datos se utilizaron para entrenarlo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a construir un GPT personal o una gema, que sería como un pequeño chat interno mío, y yo para una investigación, y yo tendría que, antes de subir esos datos, tendría que ver si no tiene algún sesgo. Entonces, tendría que depurar esos datos antes de subirlo al modelo. Entonces tengo que tener el recaudo de depurar los datos para ver que no tenga ningún sesgo. Si voy a utilizar un modelo, exigir que ese modelo sea transparente, que tenga esa verificación de datos, que me diga, bueno, este modelo se construyó con estos datos y si es open source, porque saber cómo funciona sería lo ideal. Y también hay un modelo razonador ahora actualmente que te permite ir viendo cómo obtiene la respuesta. Te va dando los pasos que obtiene la respuesta. Entonces, utilizar esos modelos que son lo más transparente posible. Y en cuanto a los datos personales, al riesgo de los datos, tenemos que tener, de acuerdo a las leyes de, del país, ¿no? De leyes de datos personales, tener en cuenta las leyes y hacer un consentimiento del uso de los datos y actuar de manera ética en cuanto a los datos. Fijarse que el modelo no dé información que que no tendría que dar de los datos personales o de la investigación. Y siempre va a depender que el investigador tenga una controle y tenga un uso responsable en cuanto a la respuesta que da la IA. No hay que dejar que la IA piense por uno, sino que nosotros tenemos que aprender cómo funciona. No es solamente usarlo, sino que aprender cómo funciona y controlar el funcionamiento. Esos son los recaudos que tendríamos que tener. Hasta ahí llegué, Lola. Genial, José. Bueno, ahora pasemos a algo un poquito más divertido. Hoy en día, en el mundo de la investigación social, cada vez contamos con más herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar en diferentes etapas de nuestro proceso. Lo que nosotros hicimos en nuestra investigación fue agrupar algunas de ellas dependiendo de cuál es su principal utilidad. En la primera categoría, que tiene que ver con la difusión de resultados, encontramos herramientas como Copilot, que nos sirven mucho para hacer copies para redes sociales. Es una herramienta que, a diferencia de ChatGPT, por ejemplo, mantiene ese toque humano y atractivo para redes. Encontramos Sora, que es una herramienta que hoy en día está muy popular, que permite pasar de texto a imagen, lo cual permite generar contenido atractivo y llamativo. Encontramos HeyGen, que es una herramienta que facilita la creación de bots con imagen y voz. En esta oportunidad no los trajimos, pero en la exposición anterior fueron con nosotros. Prácticamente uno se escanea su cara propia, tiene que verificar que es uno y da su consentimiento, y crea un avatar virtual. Después se le puede dar un guión y esa persona, que parece uno pero no es uno, da el discurso. Creemos que es algo muy útil si uno no puede estar de forma presencial o en el momento. Por ejemplo, si yo hoy no podía presentarme, me podría haber agarrado mi Lola virtual, le daba el guión, la pegábamos acá y parecía que estaba ayudando a la charla, pero en realidad no lo era. Y también en la difusión de resultados encontramos Gamma, que sirve para armar presentaciones estilo Canva y PowerPoint, lo cual es muy útil porque ya crea imágenes dependiendo de la temática, pero nosotros encontramos como limitación que son muy genéricas y por ahí se pierde un poco la creatividad.
En la organización y visualización de ideas encontramos Napkin, la mayoría de gráficos que vienen viendo, y este mismo que está acá que presenta como están hechos con esta herramienta. Uno le da el texto y le permite crear un montón de diagramas, lo cual sirve en la investigación para poder aclarar a veces ideas y también para la difusión de resultados, ya que permite mostrar de una forma muy simple y llamativa a los oyentes. Para la transcripción de entrevistas no vamos a profundizar mucho porque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero mencionar que existe Free Subtitles, que prácticamente lo que hace es desgrabar toda la entrevista de una manera muy precisa en pocos segundos, lo cual ahorra muchísimo tiempo porque suele ser tedioso desgrabar una hora, escuchar y demás. En la gestión de citas y bibliografías encontramos opciones como Cite, CSpace y Searchit, que lo que hacen es buscar papers por similitud, ya sea si uno le da el tema, busca en base al tema, o si uno carga un archivo, buscar en base al archivo, ve citas, conexiones entre autores, y por ahí lo que tiene de positivo es que trae muchas cosas que no suelen aparecer rápido en Google Academics. Entonces es una forma de llegar a más contenido que no está tan simple y facilita mucho el armado del marco teórico. Finalmente, en la recopilación y análisis de datos encontramos herramientas como ChatGPT, Cloud, Elixir, Perplexity o NotebookLM, que son muy fáciles de usar para relevar información. No en el armado del marco teórico, sino en un paso previo. Cuando uno dice, voy a investigar acerca de tal tema, primero busca algo más simple, qué es, cómo sirve, cómo funciona, cómo se relaciona, y estas herramientas son muy útiles. También sirven para resumir textos, comparar fuentes, o incluso cuando ya empezamos a investigar, analizar datos cualitativos. Como vemos, el universo de herramientas es muy amplio y creemos que la clave está en elegir las mejores que se adapten a nuestras necesidades y la etapa en la investigación en la que estemos. Hace unas semanas, cuando empezamos a pensar en la charla de hoy, creíamos que era muy interesante decir, bueno, ¿y si comparamos qué cambió desde noviembre a hoy? O sea, todos sabemos que vivimos en un contexto que es dinámico, cambiante y que todo pasa cada vez más rápido. De un día para el otro, la revolución, la tecnología nos lleva. ¿Y la inteligencia artificial? ¿También es así? Bueno, veíamos que en noviembre teníamos una base bastante clara de qué entendíamos por inteligencia artificial y que se podía aplicar a la investigación social. Pero la verdad que a mí me sorprendió mucho los avances que tuvimos. En diciembre, o sea, a un mes, se lanzaron modelos como GPT-4 o GPT-4.5, que son dentro del universo de OpenIA, ChatGPT, lo que marca un salto en la velocidad, en la precisión y sobre todo en la capacidad multimodal. Ahora se puede trabajar con grandes volúmenes de texto, se le puede dar documentos, archivos, se trabaja fotos, textos, audio, video, lo cual es todo en simultáneo y mucho más rápido. En enero y febrero, ya cambiando el año, aparecieron herramientas como Cloud y NotebookLM y ganaron protagonismo, especialmente porque tienen una capacidad de procesar documentos largos y responden con muchísimo menor margen de error. También en esta época se empieza a usar mucho más la IA para tareas como la lectura académica, la síntesis y la redacción. Ya pasando los meses, entre marzo y abril, vimos cómo se integraron capacidades multimodales, apareció Sora y nos revolucionó a todos, hace texto en imágenes y uno no sabe si lo que está viendo es una persona, es inteligencia artificial, es un video, es algo increíble. Y esto abre las posibilidades para comunicar y difundir resultados de una forma mucho más accesible y mucho más visual. Un hito que es súper importante se da en mayo del presente año, cuando se aprueba la ley de inteligencia artificial en la Unión Europea, lo que marca un antes y un después en cuanto a regulaciones, transparencia y derechos. Y esto creo que nos tiene que obligar a empezar a pensar en preguntas éticas y metodológicas. ¿Quién es el autor de un texto cuando interviene IA? ¿Es mío? ¿Es la IA? ¿Cómo sé en qué grado participó o en qué grado no? Si me ayudó simplemente con un párrafo o me lo escribió todo. ¿Y cómo pueden las personas saber realmente la veracidad? ¿Ese paper lo escribió Lola o se lo hizo la IA? ¿Y cómo puedo verificarlo? ¿Hay otra IA que me dice si es IA? ¿O hay otra herramienta? ¿Cuáles son las repeticiones en la redacción del chat GPT, por ejemplo? ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Cómo no? Y en el caso de que yo use inteligencia artificial, ¿cómo la cito? ¿Cómo le doy protagonismo? ¿Cómo confieso que está usado? Porque no está mal ayudarse, pero tengo que darle su reconocimiento, pobre. Pero bueno, en definitiva, el contexto cambió, como siempre, y ese cambio nos desafía a seguir actualizándonos, no solo desde lo técnico, sino también a fortalecer nuestra mirada crítica y ética. Lola, déjame decir un segundito nomás ahí, Meta, como meta. una víctima de este
genial evolución que marcaste, que es de antes de ayer la evolución, ¿no? O el avance, porque eso es de antes de ayer, es de la última hora, si uno ve, o los segundos, si hacemos una analogía con la hora del mundo, que un joven como yo, de unos 50 y pico de años, en noviembre del 2024, creía que había aprendido un montón de herramientas y no la alcancé a utilizar. Le cuento al resto que ya en el equipo nuestras estrellas de IA estaban diciendo, no, pero estás usando eso, pero si ahora hay una mucho más avanzada. Entonces, qué extraordinario. Y nosotros los profes que estamos preocupados por ver qué inteligencia artificial nos dice qué estudiante utilizó inteligencia artificial en todo caso, ¿no? Entonces, es una carrera interminable, ¿no? Yo pensé que había estudiado la lección, Lola, te prometo, pero me cambiaron la mesa de examen de noviembre a mayo y ya no sé nada, digamos. Siento que no sé nada. Perdón, adelante No, no, nomás. no, no. Seguimos, seguimos. Bueno, hasta acá venimos viendo cómo la inteligencia avanzó y qué herramientas tenemos disponibles, pero también queríamos compartir un poco de nuestra experiencia concreta como equipo. Nosotros, bueno, Fabián ya confesó, somos grandes usuarios de la inteligencia artificial, José y yo principalmente, y queríamos compartirle por ahí qué usamos, qué nos funcionó, qué limitaciones encontramos, qué oportunidades descubrimos en el uso de estas herramientas. Y bueno, acá a especie de introducción trajimos algunas observaciones y posteriormente vamos a ir detallando cada una de las experiencias puntuales, pero vamos a ver cuestiones de generación de información incorrecta, esto que mencionaba José, las alucinaciones, falta de precisión en la transcripción de entrevistas, la visualización de citas, la optimización del tiempo y la grabación de entrevistas. En el primer caso, que tiene que ver con la generación de información incorrecta, esto es un caso real y lo cuento en primera persona porque me pasó a mí. En concreto, yo le pedí a ChatGPT si me ayudaba a encontrar autores y citas. Estaba haciendo una investigación sobre un tema muy específico. Me agoté Google, me agoté todos los medios tradicionales, no encontraba lo que necesitaba. Mi tutor del artículo, el doctor Fabián Tizoco, me ponía comentarios, acá quedaría muy bueno si vos pones esto, y yo no encontraba eso. Dije, si le pregunto al chat, ¿por qué no? Si tantas cosas dice, me dio una lista muy larga de autores, me decía, como podemos ver acá en la imagen, me decía el autor, me decía con quién escribió, el nombre del artículo, la fecha, la revista, las páginas exactas en el que estaba el párrafo que me decía, pero lo que me pareció raro fue que cuando entré a revisar para ver, ir a la fuente, no existía. Había personas que no existían o personas que escribieron, pero no esa temática, dos autores que existían, pero que no escribieron juntos o no eran de la misma época en el tiempo. Y lo más interesante es que cuando le consulté a la inteligencia artificial sobre la veracidad, la misma me aclaró que eran citas solo ilustrativas y no reales. Esta conversación sigue, yo me enojé con el chat y le dije, me mentiste, estás loco, las normas APA, no se puede citar cualquier cosa, y él me pedía perdón, no es lo que parece, yo solamente le quería mostrar un ejemplo, y esto no solo me enseñó la lección a mí, sino que también creo que nos tiene que enseñar la lección a todos, de reforzar la importancia de siempre verificar las citas y no confiar ciegamente en lo que nos dice la IA, sobre todo en entornos académicos y de investigación donde es importante ser honesto con lo que uno escribe y si no es de uno mismo, citar al autor que corresponde, seguir las normas APA y, bueno, no poner lo primero que nos dice la inteligencia. Marce. Bueno, sí. Respecto del chat GPT, bueno, supongo que todo el mundo, yo iba a comentar, iba a preguntar primero si todos estaban usando ya alguna de estas inteligencias artificiales, de estas herramientas. Eh, pero, pero bueno, otra cosa que tendría que agregar al chat GPT es la interacción que está agregando. Yo si bien el fin de semana tuve una experiencia personal, digamos, fui a acampar y anduve ahí haciendo cosas de loco con estos fríos, eh, hice una pregunta sobre un pez que sacamos. eh, y bueno, me respondió con todas las opciones, pero a su vez me pidió que le pase información. ¿Qué pasa? Hoy por hoy ya se comienza a retroalimentar, porque me pidió información
de la zona del país que donde estaba ese pez, de la situación del río. Yo supongo que una próxima pregunta al respecto ¿Qué podría llegar. carnada usás? Perdón, ¿Qué, Daniel. qué carnada usás? ¿Qué Claro, carnada exactamente, usás? Daniel. Exacto. No, y las condiciones del río, las diferentes cuestiones que podría informarlo la próxima vez. Entonces, ya vemos herramientas que no solo nos devuelven información, sino que comienzan a interactuar y a darnos información según distintos perfiles. Eh, Además de esto que decía Lola, de que, bueno, podemos caer en el error de avanzar con una teoría, avanzar con una idea no correcta. O sea, ¿por qué? Porque probablemente yo le pueda dar información. Ah, me pidió que le ingrese fotos, incluso, bueno, no tenía, pero en algún momento puede llegar a mostrar esa información y si yo le hubiese dado información incorrecta, probablemente a la larga también pueda ir informándose mal. Que también esto por ahí lo pensaba, no está lejos de cada vez parecerse más a una persona. ¿Por qué? Porque si yo voy con ese mismo cuento, con esa misma historia, de que tal pez existe en tal río y no sé qué, toda la gente que me está escuchando va a empezar a hablar y va a decir exactamente lo mismo. Entonces, cada vez se asemeja más, ya no es simplemente un algoritmo que busca información y me devuelve, sino que analiza, almacena y interactúa cada vez más parecido a una persona. Bueno, fue una anécdota que fue muy reciente, ni siquiera había sido comentada con el grupo y como que empecé a mirarlo desde esa perspectiva, de una perspectiva más, ¿Eh? una relación humana casi parecida, digamos. O sea, mostrame la foto, decime en qué lugar, ¿por qué? Porque así somos los pescadores. Por eso ¿Dónde? cada vez va a ser más grande los pescados en ese río. Claro, Va a mentir, sí, va a mentir como todo pescador mentiroso, Daniel. claro, exacto. Entonces, bueno, era otra cosita a sumarle a esto de la investigación. Está bien, yo no estaba haciendo una investigación muy simplemente era para comentarles si la teoría que había surgido ahí de pescadores era o no era. Eh, Ahí hay algunas. Sí, están poniendo a tu pregunta de qué herramientas habían utilizado, Marce. Bien, perfecto. ChatGPT, Gamma, Cloud, perfecto. Bueno, otra herramienta que utilizamos con el grupo es Tactic. También en algún momento, como nosotros las reuniones en general las hacemos virtuales, se pensó, bueno, ¿cómo hacer el libro de acta? Y si ya estamos hablando de inteligencia artificial, ¿por qué no pensar en alguna herramienta que nos haga las desgrabaciones de las reuniones y no tener que poner a una persona a ser secretario? Entonces, empezamos a usar esta herramienta, usamos esta Tactic, usamos otra VoiceSeed. Yo uso más VoiceSeed que Tactic, pero básicamente te hace una desgrabación, te hace un resumen rápidamente. Por ahí hay veces que en la reunión hay un montón de detalles que no son importantes, entonces un resumen alcanza perfecto para dejar marcados los temas que se hablaron en la reunión. Así que no solo esta charla tiene para que nos sirva esto de ubicarnos un poquitito, sino que ya darles las herramientas que les pueda servir a cada uno, ¿no? La otra herramienta que también podemos empezar a usar como investigadores es esta Notebook LM que nos permite, si ven ahí del lado izquierdo de la pantalla, dice fuente, nos permite agregar, esto lo buscan como notebooklm.com, es una herramienta de Google. Nos permite agregar documentación que nosotros tengamos de un tema, como decía Lola, cuando empezamos a pensar, a ver, nosotros estamos empezando, no, estamos continuando o reviendo o ampliando el tema de ciudades inteligentes.
Y veníamos escribiendo un artículo sobre esto, pero teníamos un montón de documentación y dijimos, bueno, ¿por qué no subir toda esta documentación y que nos haga un resumen? Y ahí empieza el análisis que podemos hacer como investigadores, es decir, bueno, a ver, lo que yo estaba investigando, voy para el lado correcto, me ayuda una persona. Nosotros en el grupo de investigación podríamos hablar entre todos y decir, bueno, yo estoy pensando tal cosa, tal otra, pero como decía Lola, una herramienta que le subís toda la documentación que tenemos que leer y nos devuelve un resumen muy rápidamente, es muy valioso. Es tener un grupo de investigadores trabajando para nosotros en segundos. No quisiera caer en aburrido, digamos, si todos ya usaron esta herramienta, pero básicamente se sube toda la documentación, hace un resumen de esta documentación, de toda la documentación. Podemos armar un podcast de dos personas interactuando, entonces de todas las preguntas que se le que puede encontrar internamente dentro de todos los documentos, una persona le va preguntando a la otra, nos serviría para decir, bueno, tengo poco tiempo, estoy por viajar y me quiero armar un resumen de todo este material y los quiero escuchar en el viaje. Está bien, con eso yo no voy a hacer la investigación, pero me va a dar un sesgo de todos los documentos que tendría que leer y por ahí no tengo tiempo. Entonces, a partir de eso, después eh, caigo en los documentos y analizo más detalladamente. En este documento no solo están los documentos de la fuente, sino que ya el trabajo que veníamos haciendo de resumen del paper para presentar en alguno de los congresos. Esta herramienta, además de este podcast, nos permite hacer un mapa conceptual, ya lo hace, digamos, por defecto hace un mapa conceptual, eh, hace un pequeño resumen, hace un conjunto de preguntas y respuestas de estas preguntas, que también tal vez puede surgir, y vuelvo a esta idea de usarlo como una persona o esa interacción cuasi humana de decir, bueno, si yo me pongo a charlar con Daniel, con Lola, con Fabián, y bueno, van a surgir preguntas. Bueno, tal vez esas preguntas surgen de acá, y no quiere decir que eso lo lleve directamente al paper, sino que me puede a mí hacer repensar lo que yo estaba pensando como ciudades inteligentes o sobre el tema que estemos hablando. Em, ¿Qué otra cosita curiosa? Bueno, hace un resumen de autores y hace una cronología también. Toma los distintos años, los hitos que hubo en cada una de las temáticas, a partir de los documentos que yo le di, eh, y arma esta cronología y estos autores que fueron trabajando cada uno de esos temas. Realmente es una herramienta muy potente y realmente cuando la usé me sorprendió. Em, Bien, si avanzás, em, aquí seguía José, creo. Ahí va José, sí. Eh, Perdón, lo vamos haciendo bien interactivo para que no se aburran y no ser monótono. Si Daniel quieren, nos hace el pulgar para bien, arriba, Marce, así que para mí Daniel no se está Eh, aburriendo. bien, perfecto. bien. Lola, si dejas de compartir, así comparto y ya muestro mm, cómo sería el uso de esta herramienta. Dale. Ahí están viendo mi... Sí, Bueno, para la gestión de citas, que es más que la gestión de citas, para la gestión de bibliografía, encontré esta herramienta que me pareció re interesante compartir, que se llama Connect Paper. Y bueno, acá uno puede buscar por palabras clave, por el título del paper. Bueno, yo tomé un ejemplo de un paper que habíamos utilizado en el artículo que publicamos para la JAI el año pasado. Copié el paper, copié el nombre del artículo y fíjense lo que arma esta hermosura, este
te arma un mapa. Este es el paper que nosotros utilizamos, lo voy a poner acá en español. Impacto de la inteligencia artificial en el trabajo académico y artículo de investigación, de Juca Maldonado. Pero le quiero mostrar cómo trabaja esta herramienta. Utiliza inteligencia artificial y agrupa trabajos relacionados eh, en tipo clúster. O sea, yo tengo una línea de investigación que es la IA y la investigación, aplicada a la investigación, ¿no? Y acá dice, bueno, todos estos papers que están acá, si están viendo el mouse que yo veo, que yo muevo, Se ve perfecto, José. bueno, de este lado lo agrupa por, digamos, por los tratamientos de esos artículos, son todos similares. Entonces se agrupa por, todo esto están tratando de algún tema en particular y tienen, eh, se dice que son similares los artículos. Después acá hay otra línea, se pueden agrupar por líneas de investigación. Eso me pareció que estaba muy bueno, que otros no lo tienen y esto sí. Los de color más oscuro son los más nuevos y los más grandes son los que tienen mayor cantidad de citas. Ah, Entonces, mira. por ejemplo, acá tienen este que es un artículo, pero como que no tiene mucha relación con el artículo mío, sino el artículo que estoy investigando es un tema totalmente diferente. Pero bueno, me pareció interesante este gráfico cuando están más cerca, que tienen más relación. Al estar más alejados, menos similitud. Una cosa que me pareció muy bueno que estaba acá en trabajos, dicen cuáles son los trabajos originales, las fuentes. Bueno, todos estos papers que están acá en este grafo, digamos, acá Sí, sí. vuelvo al gráfico, tenemos los nodos, que son cada artículo, y después las aristas serían el vínculo que tienen. En esta primera opción tienen los artículos que generaron, digamos, que fueron los iniciales de todo ese grafo. Todo acá están las citas y son los artículos principales que después todos se basaron en ese. Serían los trabajos y acá están las obras derivadas. De esos artículos salieron estos más nuevos. Y acá Impresionante. vos seleccionas uno y te dice cuáles son los artículos que Ah, este artículo cita este. Te lo pinta de un color diferente. Entonces venimos acá. Entonces el artículo más nuevo cita a este, que aparecieron con otro color. Está bueno esto que lo agrupe por tema, versión muy buena para ir comenzando a analizar y ver, dice, bueno, yo estoy investigando un cierto tema y veo que acá para ese tema se tiene que ir para este grupo, entonces ya te vas para un clúster donde están toda la gente investigando ese tema, o ya te vas para tu área de investigación, tu línea, seguir la claro. línea. Y ahí José, comenzaste. una pregunta. Cuando vos Sí, pusiste el artículo inicial, que era el de ustedes, según entendí, ¿sí? sí, no, Ah, puse uno que no. nosotros habíamos utilizado. Ah, que habían usado. Era un artículo referente para nosotros, Juca Maldonado, Daniel. Bien, Sí. bárbaro. Bien. No, les iba a preguntar si tenían, si era propio, entonces, previamente tiene que estar cargado en algún otro lado. Sí, este se basa, este Connect Paper está basado en Semantic Scholar. Es la gente de Semantic Scholar, es la que hizo esto. O sea que si estás, igual yo vi que busca en otros lugares, pero si está ahí, seguro que vas a aparecer acá. Está bien. Y bueno, me pareció eso, mostrar esta herramienta, las posibilidades que te da. No, eso es Em, tremendo esto. sí. Imagínense cuando aprendimos Zotero en metodología, ¿no? Y pensábamos que con Zotero habíamos descubierto el mundo y Claro. nos resolvía la vida. No, bueno, y Piensen acá ahora con esto. esto se puede exportar y exportar bajar la bibliografía como bittext y incorporarla a Zotero. Así que me pareció muy linda para compartirla acá con ustedes. Jorge, Bueno, había eso, que ir a la biblioteca antes nada más, ¿no? Yo me Jorgito, ¿qué acordaba más se cuando sorprende? comencé a investigar que había que hacer fichas. Acá había Claro, claro.
colega filósofo que me hablaba de la utilización de fichas, ¿no? Y fichar los autores. Esto ahora cambió. Ni hablar. Héctor tiene que No, haber es visto algo terrible de la ficha, Jorge. productividad. Yo creo que el tema es cómo podemos, cómo no nos sobresaturamos, cómo podemos no. Si ahora Creo el que tema es limpiar. sí. Bueno, yo estoy viendo la hora, así que creo que valía la pena que José lo comente desde el documento desde la herramienta original, porque si no, no iba a ser lo mismo que mostrarlo desde la captura que pusimos en la presentación. Totalmente. Bien, la última herramienta que tenemos es la que mencionamos anteriormente, que es Free Subtitles, que sirve principalmente para la transcripción automática de entrevistas. Lo que observamos es que en general transcribe bastante bien el contenido verbal, lo cual es muy útil para ahorrar tiempo. Prácticamente uno hace una entrevista y por lo general lo suele grabar en un audio, ya sea en notas o en WhatsApp, o de alguna manera lo documenta en audio. Eso se carga en la IA y ella genera un video en negro con subtítulos blancos. Esos subtítulos en blancos se pueden bajar, salen en un bloc de notas, como vemos, y sale como un masacote de texto, todo así para abajo, que si bien no es que dice Pepe, dos puntos, dijo tal cosa, el texto es súper fiel, está palabra por palabra, desorganizado, pero está palabra por palabra. Sin embargo, lo que nosotros encontramos por ahí como una limitación súper importante, y es que no capta los matices del habla, y es lógico porque la IA hasta tanto no llega. Cuando se hace investigación social, y bueno, en la mayoría de los sociales que estamos presentes, sabemos la importancia de la comunicación no verbal, dónde la persona pone énfasis, dónde se frustra, dónde se emociona, dónde le genera sensaciones, cómo fue su comportamiento, dónde se sintió cómoda para hablar, dónde se reprimió, cómo se sentó. Todos esos aspectos emocionales y el tono son claves en una investigación cualitativa para tener mayor riqueza. Por eso creemos que este tipo de herramientas son un buen apoyo inicial, ya que lo podemos grabar y nos ahorra un montón de tiempo, pero sigue necesitando estar el rol del entrevistador presente, escuchando, prestando atención. Lo que por ahí nos permite es dejar que lo grabe y nosotros no estar tomando notas, sino centrarnos en prestar atención a la persona, ya que hay cosas que la inteligencia artificial no va a poder captar nunca. Ya para ir cerrando, lo volvemos a escuchar a Marce y nos vamos despidiendo. Bien, sí, hago un resumencito en realidad de lo que venimos hablando, y acá después también Fabián irá a dar un poquitito su opinión, pero, y antes de pasar a las reflexiones finales, también bueno, de las reflexiones, sin duda los investigadores vamos a tener que ir adquiriendo nuevas habilidades y nuevos conocimientos, ¿no? No queda otra. Eh, Vamos a tener pros, que tenemos una potencialidad enorme, vamos a mejorar la calidad con todo lo que venimos hablando, esto de lo que contó José recién, lo que decía Lola de armar un documento, lo del Node que nos hace un resumen. eh, no, y en realidad lo que buscamos es que nos va a complementar lo que le decía yo hoy, ¿no? No es la herramienta para que nos escriba la tesis y nosotros tiramos de espalda porque vamos a perder nuestro sesgo o lo que nosotros estábamos pensando, más allá que incluso podemos volcarle ese sesgo, decir, bueno, hacelo pensando en que estamos con intenciones de reducir los costos en las ciudades, de lograr una mayor sustentabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, estoy pensando solo en nuestro proyecto. Perdón que doy los ejemplos sobre nuestro proyecto. Eh, pero bueno, también tenemos riesgos, los riesgos éticos, que en un momento lo mencionó José. No debemos perder el juicio crítico, digamos, darle a la temática y tratar de poner nuestra impronta como equipo de investigación y sumar conocimientos que cada uno haya ido adquiriendo. Eh, y bueno, y tenemos que empezar a conocer herramientas, ¿sí? Sin duda tenemos que empezar a entender cómo funciona la inteligencia artificial, vamos a tener que tener un dominio básico de todas estas herramientas,
y luego tendríamos, o creo que es nuestra responsabilidad, hacer una lectura crítica de la salida que nos dé la inteligencia artificial. No podemos simplemente tomarlo y volcarlo como... perdón, ¿se cortó? No. ¿Me Un siguen segundito, Marce, pero se escuchando? entendió. ¿Me siguen escuchando, perdón? ¿Sí, Marce? Sí, sí, se escucha. Bien, perfecto. Y creo, no sé si se llegó a escuchar lo de las lecturas críticas Sí, de sí, los sí, resultados perfecto, Marce. que nos, eh, digo, no podemos pedirlo que nos haga un análisis de un documento y volcar resultado tal cual nos devolvió, tendremos que leerlo, tendremos que analizar, y simplemente que sea algo para sumar y no sumar como contenido y no que nos haga la investigación por sí solo. Eh, desde el lado ético que se hablaba ahí, en realidad hay el riesgo ético de usar nosotros los resultados y usarlos mal, digamos, como así también está el tema que hablaba José de la privacidad en los datos. ¿Por qué? Porque a partir de una encuesta nosotros podríamos subirla a la herramienta de inteligencia artificial para que nos arme esto que decíamos, que nos acelere los trabajos, hacer el análisis, encontrar un sesgo que tal vez nosotros no nos dimos cuenta, pero tenemos que tener en cuenta que esta información es subida a la inteligencia y después la podría utilizar, con lo cual tendríamos que ser cautos. Estaríamos publicando el habeas data de la gente. Claro, entonces, si queremos que nos haga un análisis, deberíamos poder cambiar la información por alias, es decir, bueno, si son nombres de ciudades, pongámosle nombre de peces y después nosotros sabemos que el pez tal era la ciudad tal, ni hablar si son nombres de personas. Sería un error garrafal. Pero claro, y está bueno que lo charlemos porque no toda la gente sabe esto. Subo y que me arme todos los datos y realmente es un problema, ¿sí? Después en algún momento va a empezar a decir la empresa tal tiene pérdida, la empresa tal hace tal cosa en tal región. Es más, ¿y cómo sabe esos datos? Bueno, por toda la gente que le está subiendo información. Entonces, eso creo que es sumamente importante. Bueno, para no extender más, era un poquito tomar esto de estos puntos para resumir esto, ¿sí? No Bárbaro. sé, Vamos compañero. directamente, si le parece, a hay dos reflexiones finales que dejamos, dos citas. Una que dice que la IA es imparable y cuanto antes aprendamos a utilizarla, a usarla y sobre todo a dominarla, mejor nos irá todo. Eso dice Lozano. Y nuestro director de Naciones Unidas, en la otra Lola, si ya planteamos las dos, dice que la IA debe beneficiar a todos, incluido el tercio de la humanidad que no tiene accesibilidad, ¿no? Sin internet, dice el amigo Guterres. Y no pensaba terminar con esto, pero ¿saben qué? Cada vez que yo siento que, eh, como alguien dijo alguna vez, cada vez que escucho y escucho a los que saben, que son mis compañeros, aunque nosotros nos definimos que no somos expertos en IA definitivamente, simplemente somos un grupo de investigación que investiga sobre otros aspectos, que utiliza la IA como tantos y que comparte lo que lo viene desafiando y lo que va aprendiendo con otros, y por eso valoramos y agradecemos tanto el espacio. Pero yo cada vez que los escucho a mis compañeros y nos escucho contar esto, digo cuánto nos queda por enseñar y por aprender en este tremendo, hoy decía Jorge en el arranque, comparándolo con otras creaciones de la humanidad, con la máquina a vapor, ¿no? Eh, y ¿saben qué? Pienso como profe, como ciudadano universitario, en este momento que nuestro país y muchos países latinoamericanos se están desafiando con esto de las competencias, ¿no? De cómo mirar la enseñanza, la investigación desde otro lugar. Pienso en qué competencias tenemos que enseñar, qué competencias se tiene que llevar un estudiante, ¿no? Esto lo pregunta Lola cada vez que puede
en las reuniones del equipo de investigación como estudiante. Digo, la representante de nuestros jóvenes está en Lola aquí. Y, y pienso, hay que cambiar totalmente la forma en que pensamos, analizamos, compartimos con los estudiantes, en la forma en que investigamos, hacemos extensión y nos vinculamos con la academia, y tenemos que pensar cómo las inteligencias artificiales nos pueden beneficiar en ese sentido. Creo que esto es un enorme, enorme desafío. Quiero que el sentimiento, por lo menos expresar, es más de todo lo que tenemos por hacer que inseguridades, pero creo que en un momento donde estamos discutiendo sobre las competencias, pensar en algo de lo que decía José hoy en el arranque, en la creatividad, pensar, estamos trabajando en la creatividad, estamos trabajando en el pensamiento crítico, en nuestros jóvenes investigadores, en los chicos que ingresan a la facultad, en las materias de los últimos años, realmente estamos trabajando en desarrollo de metodologías. Estoy pensando en lo académico, ¿no? O en la academia. Y en la investigación, digo, estamos replanteándonos los diseños metodológicos, lo que dijo José con esta, yo lo tradujo con con esta inteligencia que es una manera de compartir o de relacionar artículos. No nos implica una revisión de los diseños metodológicos, tal vez de lo que aprendimos en metodología hace un buen tiempo para algunos. Creo que esto es un desafío que nos atraviesa y que cada vez que hablamos siento que aprendemos, a pesar de que me pasa esto de que noviembre a mayo ya hay cambios, y probablemente la próxima vez que estemos exponiendo de esto estemos hablando de que hay nuevas herramientas que lo han superado, ¿sí? Bueno, y lo último slide, lo único que dice es, los invitamos a que nos sigan, a que nos dejen comentarios en nuestras redes. Hoy hablábamos con parte del equipo de la universidad que estamos abiertos a todo tipo de intercambio, así que vamos a recibir con un enorme agradecimiento cualquier tipo de comentario en nuestras publicaciones, y vamos seguramente a aprender de las devoluciones que ustedes nos hagan, ¿sí? Bueno, nos pasamos de tiempo porque somos todos muy parlanchines y hablamos desde la pasión y desde compartir lo que vamos aprendiendo como si fuésemos chicos del secundario, del primario. Así que perdón por esa extensión y quedamos abiertos, digo, para Daniel, Bárbara y compañía para comentarios, intercambios de los presentes. Bárbaro. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ante todo, Fabián, equipo, Lola, Jorge, José, Marcelo, 1 millón de gracias. Esto, ni hablar, por el tiempo y por la pasión, en definitiva, que es lo que estabas diciendo, porque uno habla de lo que le emociona y le apasiona, si no, no hablarían. De ahí en el chat rescato una pregunta que me ha quedado dando vuelta que consultaban sobre qué opinan de la IA china. Sí, yo no lo quise interrumpir a José, pero no sé a qué IA, pero era cuando vos estabas hablando, Erika preguntaba eso, José. No, yo no te quise interrumpir. ¿Será Deep Ship, la Sí, ballenita? sí. ¿Es Eh, eso, Erika? esa. Muy Bueno, bien. Sí, sí, es. yo lo Nosotros, utilizo porque, dale, José, digamos, dale. yo utilizo varias IA, varios chats, y, y bueno, me gusta la DeepSeek porque te va mostrando, cuando vas a hacer una pregunta, te va mostrando de todo el razonamiento que hace y cómo va haciendo el proceso para para darte la respuesta. Eso me gustó, no es tan potente, no tiene tantas características como ChatGPT, que es mucho más potente, pero me gustó el diseño que está, cómo elabora esa respuesta. Y las respuestas son buenas. Yo siempre trato de cotejar con distintas IA a ver la respuesta que da, y voy buscando según alguna problemática, alguna me responde mejor o como yo quiero orientar el tema, y ahí voy viendo. Pero sí la utilizo y me parece útil. Bueno, ahí te preguntan por Atlas T. Que es un viejazo. Atlas T, perdón, Sí, Alejandra, sí, Alejandra. Alejandra, vos eras una chica joven, pero Atlas T, te imaginás vos, los soteros son los que nosotros aprendimos en metodología,
Lo que sí te puedo decir, Alejandra, es que no sé si hay uno. Yo lo que estoy esperando es que haya una herramienta, este, a ver, no voy a decir superadora, porque me pasé 8 meses estudiando Atlas T cómo hacerla funcionar. No quiero desestimar la complejidad y todo lo que hay por atrás, pero yo cada vez que digo una palabra de esas en el equipo, Se ríen. sí, exactamente. Gracias, Daniel. No quiero que... Aparece Lola y se Sí, sí, ríe. sí, no quiero, no, me siento, ni lo digo, Daniel. Pero perdón, Alejandra, a lo mejor vos lo estás viendo de otro día. Yo igual creo, Alejandra, que no hay que... Yo sé, bueno, está Jorge acá, Jorge es el que más nos desafía, que cada vez que decimos, yo le digo, no, pará, sigamos, yo soy re clásico, yo no me despego nunca de lo que ya utilizo y me da seguridad, porque a mí mucho de esto, que es parte de lo que dijimos, me crea inseguridad, ¿no? La anécdota que cuenta Lola, estábamos buscando papers, estábamos buscando una producción que no la había y la seguimos sin encontrar, y sabíamos que los autores eran falsos, porque no los conocíamos. En 15 años de estudiar lo mismo, ¿cómo no vas a conocer un autor? Entonces, esa inseguridad, o mejor dicho, esa seguridad me la dan estas herramientas más viejitas, Alejandra, si me permitís el término. Eso, lo viejo funciona, Juan. Qué frase, Héctor, para meter en este No, momento. Qué frase. igual Descartes, Aristóteles, Darwin, todavía siguen diciendo cosas. Eso le decís a Héctor, vos, Daniel. Exactamente. Hay que A entender mí Bien. me igual. encantaría escuchar, Daniel, me encantaría Sí. escuchar aparte de ahí de los compañeros del sur, a ver qué, porque algo que a nosotros nos fascina enormemente, hoy no está nuestro compañero humanista, ¿no? No está, nuestro sociólogo no está en el equipo, que es el hijo de Jorge, Juan Pablo, pero a nosotros nos encanta, porque aprovechar las cabezas diferentes, aprovechar el zoológico, a ver qué lee el otro, ¿no? Cómo lo analiza. Mira, hay una cosa, si me permiten, me estuve anotando. Al principio, cuando hablaba, creo que Jorge planteó en las cosas que a lo mejor no tan fácilmente la IA nos reemplazaría. Uno de ellos, el tercer punto que planteó, que era la imaginación y la creatividad. Y yo me acordé de Edgar Morin, padre de la complejidad y basa el desarrollo de la especie, dice Morín, que terminamos como especie humana, diferenciándonos de los animales, por la capacidad de imaginar, sobre todo de los niños, y que el periodo de tiempo de esa niñez, mientras más larga, más desarrollamos la imaginación, y esa imaginación es lo que permite imaginar cosas no reales que después se pueden traducir por asociación en desarrollo y en realidad. Con lo cual, bueno, estoy contando la asociación que hice a partir del planteo de Jorge, que me parece muy interesante. Uno segundo que lo hizo Marcelo, que tiene que ver con esta de la pesca, me quedé fascinado con el tema de la pesca, en realidad porque esta asociación que él hizo ante la pregunta de la IA, en definitiva me quedé pensando, cada vez más humano. Entonces, una frase que por ahí yo utilizo es que cuidado que no vaya a ser que la IA que aprende implique que yo no aprenda. Porque si simplemente me baso en el resultado, la que va a estar aprendiendo es ella, pero yo no. Entonces, es un medio, es una herramienta, pero que si no la usamos bien, como ustedes bien dicen, nos va a transformar en otra asociación que se me ocurre, es Alvin Toffler, Jorge, la tercera ola, donde íbamos a volver a la caverna, nada más que una caverna tecnológica, ¿sí? Pero que otra vez no íbamos a saber qué hacer. Entonces, bueno, nada, todo esto, en definitiva, lo termino atando con lo que decía Fabián respecto de nuestra responsabilidad como docentes, ¿sí? Y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, todo juntito es un cóctel que puede ser explosivo para bien o para mal. Te sumo Genial, también Daniel. esto de la caverna, que nosotros seguimos investigando sobre inteligencia artificial y a mí se me dio por pensar cómo salgo de la universidad y yo empecé a joder en las reuniones los lunes y Jorge siempre tiró el disparador de qué nos va Platón. a pasar a nosotros como personas y leyendo muchos artículos hablan de esto de que desde que apareció la inteligencia artificial disminuyó muchísimo el pensamiento crítico y aumentó la descarga cognitiva.
y que la inteligencia nos está haciendo cada vez menos inteligentes porque no pensamos, es como que nos sacamos todo, que es un fenómeno que es viejísimo, porque fue el fenómeno Google, de que la gente empezó a buscar en internet y no en libro, en la biblioteca, y que hoy es mucho más fácil porque la gente no solo es un dato técnico que quiero conocer, sino que le delega su vida a la inteligencia artificial y ¿Eh? absolutamente todo. Entonces, a la larga vamos a volver a la taberna al paso que venimos. Hay un dato, Lola, que no te puedo decir de dónde, pero no lo recuerdo, de que la última generación se estima que es la primera generación que su coeficiente intelectual es menor que la anterior. Que siempre en la historia de la evolución de la humanidad, siempre los coeficientes de cada generación fueron creciendo, pero que han registrado que la última generación el coeficiente es un cachito menor que la generación anterior. A lo mejor alguna de las causas anda por acá. Jorge levantó la mano, perdón, que estoy... Sí, yo volviendo a la reflexión sobre Edgar Morin, es que la cátedra cuando empezamos en los orígenes de esto, yo soy sistémico y adhiero al paradigma de la complejidad. Y eso figuró siempre en las bibliografías del Departamento de Administración. O sea que todo el tema de la complejidad lo trabajamos mucho, y siempre resulta interesante. Sí. Yo me- Niklas Luhmann, que siguió en la parte social de la complejidad y sistémica, plantea la autorreferencia. La autorreferencia es que nosotros nos comparamos la realidad la comparamos con lo que estamos pensando como estándares propios, tanto a nivel individual como a nivel social. A lo mejor la IA se está transformando en un referente sobre el cual comparamos y ahí puede ser que ese estándar no esté bien. Definitivamente, Daniel, eso sí que es la analogía de Marcelo con decirle que en el río Uruguay se pescan determinados peces que no existen, ¿no? Tal cual, Es fascinante eso, ¿no? Yo me tal quedé cual. con algo, les cuento que acá hay como mucha gente de la administración, así que van a sentir que estoy por ahí hablando de cosas que les resultan cercanas. Cuando doy emprendedorismo y hablamos de creatividad, lo primero que digo es por favor, hagan el siguiente ejercicio, imaginen que están en el jardín de infantes, no tengan ningún pero, no digan que no se puede hacer, y yo creo, soy un convencido del método de enseñar, del método de investigar, soy un convencido, soy un fanático del método, de cómo hacer las cosas, no de los resultados. Lo que estoy pensando es acá es cómo hacer investigación, cómo pararnos en el aula para hacer que nuestros estudiantes que coincido, Daniel, tengo la misma cita y desde que la escuché no puedo creer, ¿no? Que esta generación y las sucesivas probablemente le suceda lo mismo. ¿Cómo hacer para que sean un poco chicos, un poco nenes, un poco gurises, como decimos aquí en nuestro pueblo? Tal cual. Para tener esa creatividad tan necesaria y que da tanta lucidez y tanta eliminación de limitaciones, ¿no? O de Exactamente. es tan holística y tan rica y tan desafiante, ¿no? Un poquito Tal eso cual. quería decir cuando lo escucho a mis gurises, a mi equipo y que me enorgullezco y digo, qué lindo cuánto aprendemos, pero también, che, cuánto necesitamos. Carolina hace una cita ahí extraordinaria, gracias Carolina, qué bárbaro, ¿no? Pensar en este nivel de superación de la IA con el valor, con el amor, con la empatía, con todo eso que es tan nuestro y tan necesario. Pero lo que me sigo preguntando es cómo eso lo ponemos en el aula, cómo eso lo ponemos en los procesos que hacemos, cómo lo ponemos en la empresa, gente, no me quiero quedar en la facultad, en la universidad, cómo lo ponemos en la empresa, en los grupos, en los equipos, en todo, ¿no? Tal cual. Fascinante. No hago, Gente, no hago más que agradecer cada vez que escucho esto, gracias, porque nosotros nos vamos enriquecidos de cada uno de los procesos, reflexiones y lugares para donde le dispara, ¿no? Ahí está Carolina. Dale, por favor, que te leo, Carolina, que me fascinó eso. Dice en el segundo que para aumentar lo que menciona Lola, el Foro Económico Mundial en su informe sobre el futuro del empleo muestra ay, perdón, que se me cortó la competencia más demandada, el pensamiento analítico y el pensamiento creativo seguirán siendo las más importantes. Nosotros en el equipo, les cuento, acá no dijimos muy poco la partecita que puso Jorge, pero nosotros como tenemos tanto estudiante que pasa a ser graduado y que se queda en el equipo, estamos constantemente hablando de esto. A veces nuestras reuniones que tienen un orden del día y que tenemos que hablar de algo, terminamos hablando de esto, Carolina, porque tiene que ver con la preocupación que nos sale, que nos atraviesa,
y que está Lola y otros alumnos más los graduados, y estamos diciendo esto, mirá que ahí afuera necesitamos creatividad, mirá que necesitamos pensamiento crítico, ¿no? Bueno, Bárbaro. perdón, Daniel, que quería decir eso que emociona No, por favor, todo lo cuando uno contrario. siente que aprende. Nos Bueno, yo callamos. lo dejo en manos de Bárbara y tuyas para, si quieren hacer el cierre, para nosotros estamos complacidos y no sé, integrantes del equipo estoy viendo la hora, pero enormemente complacidos y agradecidos por este ratito en que nos dejaron aprender y compartir ni más ni menos lo que nos ha pasado, ¿no? Por favor, no vendan en ninguna parte que estuvimos con un equipo experto en IA porque no vamos a decir que somos nada de eso. Ni nuestros expertos, ni nuestro subgrupo de expertos que lo decimos hacia el interior del equipo, ¿no? Bárbaro. André, ¿querés decir algo? Que te veo pensando. Sí, me quedo pensando. Por un lado, hace un ratito yo había levantado la mano así de forma analógica, y porque les iba a preguntar si la aplicación que mostraste vos, José María, Connected Papers, es una aplicación gratuita o es un software gratuito o tiene un periodo de prueba. Bueno, no sé si entraste. No, no, no Sí. probé todavía. Ah, bueno. ¿Sabés qué, José? Eh, Sería bueno que pases después la URL. Yo voy a pasar la de sí, ah, hay también por ahí porque nosotros damos por sentado que todo el mundo está, ya todo el mundo, pero bueno, por ahí la más conocida es ChatGPT y después el resto no. Así que por ahí copiemos las ajá, URL. ahí Sería comparto. bárbaro. Vos sabés que eh, si te logueas en la aplicación, te deja generar 5 gráficos por mes. ¿Viste? Como ChatGPT, como la Sí, mayoría, o Tactic tienes tu límite también, tanto crédito por mes. Esto también tiene 5 gráficos por mes. Bien. Pero yo entro como modo incógnito y no tengo límite. Me parece que en este momento tiene esa falla y te digo ya el truquito porque yo ¿Y entré qué y es modo dije, incógnito? ¿Me podés decir que me tapo la cara? En No, Google, en ¿viste? en Google, en Google el también. navegador, en el navegador. Qué bárbaro. Te pones antifaz y ese, ahí está. No, y bueno, yo entré en modo incógnito y podía generar gráfico, porque al principio entré a probar, a ver, estaba buscando el artículo para mostrar en la charla y probaba a generar gráfico y en un momento llegué al límite, y dije, pa, no puedo. Y dije, bueno, entro con la otra cuenta o entro en modo incógnito y me dejó. Así que probé y siguió. Probé con más de 5 y siguió. Así Muy que por bien. ahora se puede decir que es gratuita si entrar en modo incógnito. Si no, son 5 por mes. Y vos podés ir agregando ahí gráficos y ir viendo el estado del arte, digamos. Exactamente. Ujú. Bueno, Ahí Lola está gracias por poniendo el en el dato y chat. el secreto. Lola está poniendo en el chat todos los links. Y Ujú. Nadine preguntaba si podíamos ya con Tactic estar llevando adelante. Nosotros te contamos, Nadine, que bueno, con las 3 o 4 IA que hacen de secretaria o secretario, eh, nos hemos divertido muchísimo, porque nosotros tenemos a las reuniones, entra Jorge, que es el que está 45 minutos antes de la reunión ya a presto para la reunión, y entramos un par más y empezamos a hablar de lo que ustedes imaginen, como típica reunión hasta que, bueno, esté más o menos haya quórum. Como la IA se activa, varias de estas se activan, cuando vos la bajaste se activan automáticamente cuando vos haces un Meet, por ejemplo, empieza a replicar todo. Por ejemplo, ha dicho que había llegado la policía a mi casa a llevarme. Y era una anécdota simplemente que habían tocado el timbre al lado la policía. Bueno, de ese tipo de anécdotas, que Lola quiere ser la decana de la Facultad de Ciencias de la Administración. Y ese tipo de cuestiones hay de todo, con la cual nos divertimos y por supuesto vamos aprendiendo. Por ejemplo, hay un momento en que empezamos a decir, bueno, por favor, fulana, mira, para esto registra, ahí me estoy yendo la imagen, ahí sí, a ver si me reciben. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Decía, Sí, sí. saco cámara por las dudas. ¿Qué hacemos? Aprendemos a utilizarla. Entonces, ¿qué decimos? Por favor, retomamos, acá contextualizamos, estamos hablando de tal tema,
esto sería importante registrarlo, esto queda como tarea pendiente. Es como un prompt en el chat GPT, digamos, es lo mismo. Le vas dictando. Digamos que sí, Daniel, ya nos olvidamos de que está, realmente nos olvidamos, porque hay momentos en los que alguien se acuerda porque estamos haciendo una crítica muy fuerte a la institución o a algún lugar, al O municipio, chumerío. ¿no? Estamos en el chumerío y decimos, por favor, esto no lo escribas y no nos da bolilla. Lo escribimos igual. Entonces nos cuidamos. Ya no decimos más que Lola Arellano Capato quiere ser la decana, la futura, la primer decana mujer, el primer decano mujer, como quieran expresarlo, de nuestra facultad, cuando se reciba, se tiene que recibir primero. Pero la IA dice eso, es extraordinario las cosas que... Y además dice que lo afirmamos y lo pone como tarea, digamos. Entonces hay cuánta cosa hay para aprender y para optimizar, porque en definitiva, fíjense ustedes, no me quiero quedar como administrador, pero acá estamos hablando de muchísima optimización de tiempos, de calidad del laburo. Entonces, bueno, dejemos que el tiempo que nos queda para nosotros sea el tiempo de esta cosa compartida, de la reflexión, del imaginario, de la creatividad, y los tiempos que se puedan optimizar, aprendámosla para que nos hagan ese tipo de tarea, ¿no? Se me ocurre, si lo quiero ver desde un punto de vista de aprovechamiento de la herramienta, ¿no? Y volver un poco a las raíces, a las cuestiones, bueno, yo no voy a hablar mucho de esto, hay gente que sabe más de ahí, pero las cuestiones más filosóficas de la observación que hablaba por ahí, algunos, Sí, algunos reflexión, filósofos, ¿no? Marce, ni más ni menos. Reflexión, observación y reflexión, que también, bueno, podría contar un montón de anécdotas de la pesca esa, de la cantidad de observación que se hizo respecto a los pajaritos, bien charla de estar a la espera de algo, que por ahí, bueno, estas herramientas hay que decirle que se ponga a trabajar sobre eso, y esto simplemente va surgiendo. Por ahora es la capacidad que tenemos los humanos de de empezar a interactuar con cosas que nos vienen de la nada, digamos. O sea, un pajarito que apareció, uno dice que se llama una cosa, el otro dice que se llama otra, y empieza toda una formación, digamos. Así que bueno, creo que nos queda en el futuro, por ahora, eso, eso diferenciado. Héctor, ¿querés decir al Quería, micrófono la reflexión? Y quería, dale, Héctor, yo te iba a pedir eso. perdón. Ahí está Marta también. Sí, no, quería contarles una anécdota de reunión familiar. Eh, Mi hijo está terminando la carrera de nutricionista, pero en la mesa familiar había una amiga de mi hija que se recibió hace 3 años. Entonces, justamente la experiencia que les contó a la chica que se había recibido hacía 3 años es que en menos de 2 horas levantaron la antropometría de 1.000 pacientes, entre paréntesis, y lo cargaron en la IA y les hizo todo el, digamos, el estudio estadístico con rangos de edad y todo. Y la chica que se había recibido hacía 3 años, esas herramientas no las había utilizado. Bueno, la anécdota, ¿no? Pero lo increíble, porque dice mi hijo, o sea, yo no hubiera podido hacer ese análisis ni tomándome todo el año, o sea, era imposible. Y las conclusiones que sacaron, porque como eran datos reales, entonces lo que dijeron de sistemas de información, el análisis de los datos y demás, realmente facilita mucho, obviamente con los cuidados y demás, pero extraer la información que extrajo es increíble. Así que, bueno, aporto eso como anécdota en lo que vivo de cerca, ¿no? En un estudiante ahora real, que es mi hijo, y cómo lo está utilizando. Bárbaro. Excelente. Y ahí estaba Héctor, Héctor. Ahí estaba Héctor. Dale, Héctor, ¿te animás a contarnos? Perdón, les comento brevemente, no quiero extenderme mucho. Este es un experimento mental, como les gusta hacer a las filósofas, a los filósofos, y es muy interesante porque lo que plantea este experimento, es decir, lo que pone en cuestión el experimento, es la capacidad de la inteligencia artificial de efectivamente tener una verdadera comprensión y conciencia, y la idea del experimento este tiene que ver con pensar en la inteligencia artificial como una suerte de caja negra, ¿no? Que uno ingresa información y obtiene una respuesta. Y desde el punto de vista
desde un punto de vista, si uno analiza la capacidad de la inteligencia artificial, uno puede pensar en una capacidad más sintáctica que semántica. Esa es la idea de este experimento. Entonces, ¿en qué medida nosotros decimos que la inteligencia artificial es realmente una inteligencia? ¿Y en qué medida puede comprender, ¿no? Y puede entender? Y el experimento es interesante porque, bueno, no sé cómo decirlo así resumidamente, pero la idea es que es la inteligencia, a ver si lo digo en un resumen sencillo. El experimento plantea que una persona eh, encerrada en una habitación puede manipular símbolos en un idioma que no comprende, en este caso el chino, siguiendo un conjunto de reglas sin tener ninguna comprensión del significado de esos símbolos. Es decir, por eso decía yo ahí una capacidad más sintáctica que semántica. Entonces, pensando en la importancia del concepto de inteligencia, porque a veces uno dice inteligencia artificial, ahora hay 600 millones, no sé, por minuto de artículos y textos y notas donde se habla de inteligencia, pero todavía tendríamos que seguir pensando o detenernos a pensar, creo, este concepto de inteligencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia? Sobre todo en el ámbito educativo. Y con esto que quería cerrar, porque por ahí va mi intervención. A mí me interesa mucho pensar cuál es el impacto que tiene la llegada de la inteligencia artificial a la educación y en qué medida nosotros como docentes lo utilizamos con conciencia crítica y en qué medida lo utilizan nuestros y nuestras estudiantes con conciencia crítica. Detenernos a observar un poco eso me parece muy importante. Y otra cosa también, así como para ya cerrar, es además de las cuestiones éticas, las cuestiones políticas, ¿no? ¿Dónde están los grandes data centers en el mundo? Si uno ve los mapas de los grandes data centers en el mundo, tiene que hablar de una cuestión, ya hablar de distribución del poder. Bueno, esas cosas poner en cuestión y que nosotros podamos pensarlas como investigadores y llevarlas al aula me parece muy, muy importante. Héctor, Bárbaro. gracias. Te cuento que hice la gran Lola, la gran José, que es que cada vez que uno está haciendo la reflexión, van y le preguntan a la IA para comparar y poner en discusión. Y le acabo de pasar tu reflexión del chat, de que pusiste en el chat al chat, y dice casi exactamente lo mismo que vos estás diciendo aquí, lo cual me sorprendió porque es casi como que leí tu reflexión antes, yo no conocía el experimento. Eh, y te cuento y les cuento que antes de ayer vimos una nota que dice que el gobierno chileno y el gobierno, en un acuerdo con el gobierno brasilero y un par de ONG que trabajan cuestiones latinoamericanas, están creando el LATAM Chat, que lo que va a hacer es una cuestión de política, por supuesto, de posición política ante esto, lo que vos citás, que es otro eje que nosotros no lo hemos tocado, y lo que van a hacer es, digamos, lo que pretenden hacer es que esa máquina, que es lindo cuestionarle si realmente es inteligente con tu planteo, lo que va a tener es datos cargados locales, en donde pueda inclusive interaccionar en lenguajes, o en, sí, digo, en lenguajes de nuestras tierras originarias y en vocabulario, ejemplificaciones y realidades que tienen que ver con lo local. Las últimas peleas o discusiones que nosotros tuvimos en el equipo con el chat estuvieron para decirle, no, esto es sí, absolutamente irreal. Y el chat dijo, es cierto, puede que lo que te estoy diciendo no sea verdad, porque no se ajuste a la regionalidad, a la localidad y a la cultura de donde vos me estás consultando. Y tiene que ver con lo que dicen, bueno, con el proyecto de los amigos chilenos que quieren desarrollar eso. Les comparto en el chat de aquí, por si se lo quieren llevar, lo que dijo ChatGPT de lo que dijo Héctor, ¿no? Para no extenderlo. Son dos párrafos fascinantes la respuesta que dio. No quiero demorar más, son 7 menos 20, increíble la hora que nos llevó, pero muy fructífera. Yo sigo agradecido. Ya les copio, ¿eh? Bueno, ¿alguien más? Por ahí en sintonía con lo que planteaba Héctor, también está bueno pensarlo más allá de como una herramienta, ¿no? Que uno cuando piensa en una herramienta la piensa neutra, ¿no? En el sentido de un martillo, digamos, puedo clavar un clavo o puedo romperle la cabeza a alguien. Entonces,
digamos, planteamos que la herramienta deja de ser neutra en función del uso que le damos. Entonces, me parece que son tiempos para no pensar estas tecnologías como neutras. Y ahí adhiero a lo que planteaba Héctor respecto de la cuestión política que implican estas tecnologías, incluso hasta las cuestiones ambientales, ¿no? Porque el uso de energía que requiere es descomunal. Y es como, me decían a mí, como uno de los, como el mayor desafío de, de- de estas supercomputadoras que se requieren para poder hacer todo esto que estamos haciendo con ellas y todo lo Lo, que además vamos a poder hacer, ¿no? lo que Entonces, pasa. Sí, Andrés, sí, sí, perdón. no, eso, digamos, como herramientas son fabulosas y es apasionante, ¿no? Porque además es la perpetua novedad, pero también me parece que tenemos que ser conscientes que cada interacción se convierte en un dato. Bárbaro. Andrea, solamente una sola cosita. La mayor cantidad de paper que se encuentran entre la combinación de las palabras IA y sustentabilidad tiene que ver con un analizar una problemática, que es la que acabas de decir. O sea, a la sustentabilidad lo que le preocupa a la IA, más allá de todos los aportes, digo porque no se olviden que es el otro objetivo nuestro, cómo la IA puede Claro. aportar a la sustentabilidad, la enorme cantidad de debates en torno a dónde van a estar ubicadas las supermáquinas, la preocupación de Argentina, porque parece que ser que somos un lugar propicio para eso, los pagos de ustedes, ¿no? El sur, otro mundo, ¿no? Cuando Héctor decía lo político es un aspecto a analizar, acá estamos tomando una partecita así, lo estamos mirando de la academia, ¿no? Pero Ujú. interesantísimo lo que mencionás de la sustentabilidad, digamos, ¿no? Del consumo. Erika, Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Se hola, escucha bien? perfecto. Perfecto. Buenísimo. Realmente estaba muy interesada en esta charla, en especial porque tengo una formación en lo que es la parte pública. Soy técnica en administración pública y realmente estaba interesada en lo que es el uso de la inteligencia en lo que es las ciudades inteligentes, el Open Government, todo el manejo de Big Data y realmente el uso de una inteligencia artificial es muy beneficioso en el manejo de los datos en cuanto a lo que comentaba un poco Marta, de reducir tiempos, de tener más eficiencia, también menos recursos los que destinás para poder, no sé, ver cuántas encuestas realizaste, qué tipo de sociedades estás trabajando y todo lo demás. Pero también creo que le falta mucho en lo que es esta perspectiva, como decía Andrea, de que es una herramienta. Todos tenemos que entender y concientizar en que la IA, se llame ChatGPT, se llame DeepSeek, se llame Gamma, lo que sea, es una herramienta y el ser humano no tiene que perder el contextualizar y poder entender y comprender de dónde viene esa información, que es lo más importante que tenemos. El saber que esa información puede ser cuestionable y puede ser cuestionada y debe ser cuestionada, porque si no nos dejamos rodear de respuestas incoherentes que no nos benefician para nada, tanto como sociedad, como persona. Creo que lo veo mucho en la parte de la juventud, como la juventud es la chica que tiene 30. Pero hay muchos chicos de 13, 12, 15 años que ya están autodependientes de una IA, le preguntan todo a la IA, ya llámese Meta, ChatGPT o como sea. Entonces también como esta vuelta de tuerca de no perder esa conciencia y de fortalecer lo que se pueda fortalecer y tratar de evitar lo más que se pueda esta dependencia. Eso un poco por ahí. Y lo que es en ciudades inteligentes, yo he visto el trabajo que se está utilizando, no llamado así como inteligencia artificial, sino el uso de la tecnología de la información para la toma de decisiones. Tenemos un camino para recorrer impresionante, impresionante, la verdad, hay algunos lugares en los que se puede decir vamos por ahí y hay otros en que realmente debemos cerrar una puerta
porque por estas cuestiones, o sea, que te dé un nombre, un apellido que no existe, es algo que hay que cuestionarla. Exactamente como dice Héctor, hay que saber usarla y hay que usarla y que no nos use ella a nosotros. Siempre hay que recordar que nosotros entrenamos la IA y eso se lo recuerdo por ahí a los chicos cuando charlamos y conversamos. No, porque ChatGPT me hizo el trabajo práctico. En 2 minutos ya tenía el trabajo práctico hecho. Bueno, y vos lo leíste, lo revisaste, te fijaste que estaba bien, vos entrenaste, o sea, vos estás entrenando la IA a darte una respuesta determinada. Entonces después está en la parte del ser humano de hacer ese autocontrol y ese control sobre lo que estamos recibiendo. Así que eso quería comentar y realmente la charla me pareció genial. Muchas de las apps que ustedes estaban comentando las he utilizado y son herramientas. Hay que basarnos en eso. Son herramientas que nos pueden ayudar mucho, pero no hay que dejar el pensamiento crítico. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. A vos, Erika, un gusto. Vamos a vos, muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? Que nos ¿Estamos sigan bien? en las redes, que nos escriban, que nos cuenten que encontraron artículos. Bárbaro. Yo ya me anoté todo lo que dijo Héctor, me lo anoté. Lo próximo que voy a hacer es investigar sobre eso. Quiero hacer el experimento, cuestionar lo de la inteligencia, porque es lo más nuevo que tengo para ahora, Héctor, para la próxima clase donde hable de inteligencia. Hasta el próximo mes. Claro, sí, Claro. sí. Bueno, gente, realmente nuevamente les agradecemos muchísimo. Realmente creo que ha estado espectacular, al menos me ha encantado. Nos hemos expresado de todo tipo de disciplinas, edades, todo. Realmente creo que de eso se trata. De eso se trata, y usando la inteligencia propia. Así Exacto. que 1.000.000 de gracias. Un placer a ustedes por Quedamos a dejarnos entrar en su disposición de casa. ustedes, por supuesto, en lo que necesiten o podamos compartir. Ya Estamos. hablamos, ya hicimos contacto con Bárbara, después Ya te vamos a sé, contar. Muchas gracias, Bárbara y Daniel. Aprovechamos. Muchas gracias. ya Muchas sé. gracias. Gracias. Bueno, Gracias. buen fin de semana a todos. Muy lindo Igualmente. ha estado. Gracias. Igualmente, Que esté muy gracias. bien, Gracias, hasta luego. gracias. Gracias a Nos ustedes. Placer, vemos. chau, chau. Saludos. Igualmente. Saludos a todos.